Queridos amigos, colaboradores, asistentes que nos honran en esta hermosa tarde de día jueves, ya 1 de junio del año 2017. Cómo avanza el tiempo, cómo hemos ido desarrollando este quinto ciclo de conferencias internacionales de la Universidad Benito Juárez, en la hermosa ciudad de Puebla, en México. Les habla Ignacio Landeros. Tengo el enorme orgullo de poder colaborar con ustedes y poder trabajar en conjunto a un colega entrañable de nuestra casa de estudio. Es también un colega, es un alumno también de nuestra casa de estudios, y me refiero al doctor Héctor Sánchez Collao. Héctor, él es de nacionalidad colombiana. Actualmente tiene varios cargos, se encuentra, él, como les comentaba, está desarrollando el doctorado en Administración Gerencial de la Universidad Benito Juárez, pero también tiene varios estudios, todas temáticas muy fuertemente direccionadas a una de las áreas que a mi juicio podría llamarlas áreas que son áridas, si me permiten, áreas duras dentro de lo que es la administración. Me refiero al ámbito financiero. El doctor Sánchez tiene una maestría en administración financiera, también de la universidad, con una especialización en finanzas puras, de universitario también de la EAFIT, administración de empresas de la Universidad del Cauca. Es actualmente rector de esta institución, de la institución universitaria del Colegio Mayor del Cauca. Actualmente también es docente de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. También ha sido docente de la Universidad Autónoma del Cauca y Fundación Universitaria de Popayán en varios periodos académicos. Ha sido también subgerente administrativo de la Clínica La Estancia. También ha sido gerente general de la distribuidora Maracaibo Inverso Cerámicas. Ha sido asesor y consultor empresarial. Realmente una destacada trayectoria, un currículum impecable. Como alumno de nuestra casa de estudio, un alumno destacado del programa de doctorado. Por eso que también está dictando junto a nosotros esta interesante ponencia que en el día de hoy, en esta tarde, nos va a convidar. Me refiero a la importancia de las finanzas, pero ¿para quiénes? Para los no financieros. Por ejemplo, muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque las personas que no son financieras deben saber de finanzas básicas, necesarias para la vida cotidiana y el desarrollo empresarial, también como una exigencia de una economía globalizada. Muchos de nosotros, y a ustedes también, estimados amigos, tienen sus emprendimientos, trabajan en organizaciones altamente productivas y donde necesariamente debemos de tener este conocimiento importante en finanzas. El doctor Sánchez en esta tarde nos va a ilustrar sobre esta temática, así que los invito con mucho agrado para que ustedes puedan seguir esta dinámica presentación, pero también puedan, una vez culminada, realizar las preguntas necesarias al doctor Sánchez. De seguro que van a ser gratamente respondidas. Querido Héctor, es un honor, un gusto para nosotros poder saludarte a la distancia. Yo sé que estás en Colombia en este momento, yo estoy en Santiago de Chile por razones académicas de nuestra universidad, pero así es la virtualidad, así es la academia y así somos los profesionales VJ. Así que un abrazo y te dejo a la audiencia para que tú puedas presentarnos. Doctor Ignacio, muchas gracias. Me sorprende usted con esa brillante presentación, que sé que tiene la deferencia de hacerlo con el gusto que lo caracteriza. Agradecerle a toda la audiencia que tenemos hoy en esta breve conferencia. Agradecerle a la universidad por darnos la oportunidad y darnos la posibilidad también de poder participar en estos eventos académicos. Afortunadamente la tecnología nos ayuda, podemos estar desde diferentes puntos y poder compartir sobre todo información valiosa para los que nos estamos formando, para los que están en otros ciclos, para la comunidad en general. Es importante poder contribuir en estas actividades. Entonces, pues daremos inicio para todos de nuestra presentación, de nuestra ponencia.
Es un gusto también saludarles desde esta hermosa ciudad de Popayán. Estamos en el suroccidente colombiano. Desde nuestra institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, poder contribuir y poder ayudar y apoyar a todos ustedes compartiendo un poco sobre los temas financieros. Y como lo decía el doctor Ignacio, una de las áreas fuertes, una de las áreas duras de la administración en general, de la dirección, de la toma de decisiones, y que de una u otra forma, pues, a veces genera una serie de paradigmas o una serie de estigmas hacia no querer ver o no querer trabajar frente a estos conceptos, hacia a veces pensar que no nos corresponde, hacia a veces pensar que como que no nos va a llegar en algún momento tener que tomar alguna decisión que tenga que ver con las finanzas, pero sobre todo poder dar un enfoque en esta breve conversación sobre la importancia y la sensibilización de lo que es manejar los temas financieros básicos en la cotidianidad de cualquier persona, de cualquier ser humano, de cualquier profesional, porque pues no podemos dejar solamente las finanzas para los financieros, no podemos dejar solamente las finanzas para los altos ejecutivos, para los estudiosos del tema, sino que hoy día en la cotidianidad encontramos que todos necesitamos de una u otra manera poder trabajar en estos temas tan relevantes. En cualquier momento nos vamos a encontrar y nos vamos a afrontar en tomar una decisión que tenga que ver con las finanzas. Y obviamente, desde nuestro concepto personal, desde nuestras finanzas personales. He querido llamar a esta breve ponencia la importancia de las finanzas para no financieros y la quiero enfocar en ese lenguaje, en ese idioma de que ojalá todos lo podamos entender, porque para salir de los conceptos de temas tan áridos, de temas tan fuertes, de temas tan pesados, hay que ponerlos en una proporción o en una dinámica donde todos lo podamos entender y donde todos lo podamos trabajar. Haré entonces el mayor esfuerzo para que todos ustedes puedan comprender un poco más, llenarse un poco más de información para los que conocen el tema, de pronto poder dar una luz o poder dar unas posibilidades para los que no lo conocen y por qué no generar esa sensibilización o esa inquietud a que todos de una u otra forma empecemos a estudiar las finanzas para nuestra vida cotidiana y para el aplicamiento de los desarrollos empresariales. Prácticamente pues eso es lo que está en esta presentación, una breve introducción o una breve justificación de por qué todo ser humano en este momento tiene que tener algo que ver con el tema financiero, tener algo que entender, algo que estudiar y algo que aplicar. Podríamos decir entonces que los componentes financieros o el conocimiento básico financiero es un conocimiento genérico y es un conocimiento que parte desde el propio uso y manejo de las finanzas personales que de una u otra forma lo hemos venido perdiendo en algunas culturas, sobre todo porque eso era una enseñanza que se hacía desde los abuelos, de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos, de cómo poder manejar y cómo materializar ese manejo financiero, ese manejo del dinero, y que de una u otra forma se ha venido perdiendo. Lo hemos dejado a las instituciones, se lo hemos dejado a las universidades, se lo hemos dejado a los maestros, a los profesores, pero que hay que empezarlo a retomar y volverlo a traer desde el seno de nuestros hogares. Y obviamente llevarlo a la aplicación del ejercicio profesional y llevarlo a la aplicación del ejercicio empresarial, pues fundamental, porque pues sin finanzas verdaderamente no podríamos hacer absolutamente nada. Sobre todo en este mundo que tenemos hoy día, un mundo tan universalizado, tan materializado, tan medido por el tema de los componentes comerciales y que necesitan de una u otra forma materializarse con el ejercicio de las finanzas básicas. Entonces, invitar a que todos, a todas las personas, ya sean profesionales, no sean profesionales, ya sean emprendedores, ya sean empíricos, pues empiecen a profundizar un poquito más sobre estos temas financieros. En esta conferencia vamos a tratar entonces 3 bloques, una generalidad del componente empresarial y de la toma de decisiones gerenciales. Hablamos un poquito de los estados financieros básicos que son pues básicamente genéricos y que lo estamos viendo pues en todo el mundo. Y tocar un poquito el tema de la gestión financiera, hablar un poquito sobre cómo se desarrolla o cómo se lleva a cabo una buena gestión financiera partiendo desde los conceptos básicos y los conocimientos básicos requeridos. Vamos entonces. Entonces podemos decir que pues, la actividad directiva o la actividad ejecutiva eficiente parte de la buena toma de decisiones. Y ese es el principio fundamental de cualquier líder. Ese es el principio fundamental de cualquier persona que quiera encaminar un proceso, una buena toma de decisiones. Y obviamente, pues no podríamos tomar decisiones, sobre todo empresariales, sobre todo de desarrollo de proyectos, sobre todo de la gestión que queremos hacer como personas, de alguna u otra idea que tengamos, sin tener un conocimiento básico
y que no pase por una información confiable y que tenga que ver con indicadores y que tenga que ver con temas de manejo del dinero, que tenga que ver con temas financieros. A veces tenemos unas frases dentro de las organizaciones que decimos que la consecuencia de todas las decisiones que tomemos en la empresa va a estar reflejada al final en un número. Y ese número lo llevan a una contabilidad y esa contabilidad lo que nos está dando es información financiera. Entonces, las consecuencias de las decisiones que tomemos todo el tiempo van a estar relacionadas, en este caso, desde el componente empresarial con dinero, desde el componente empresarial con la cifra del negocio y desde el reflejo de la eficiencia o no de esas decisiones que hayamos tomado. Por lo tanto, pues lo mínimo que debemos conocer para poder llevar la dirección de una empresa o para poder llevar la dirección de un proyecto o de un emprendimiento, si lo queremos ver desde esa perspectiva, pues hay que tener en cuenta como mínimo unos indicadores fundamentales. No podemos conocer nuestro negocio, no podemos conocer para dónde va nuestro negocio o cuál es el éxito de nuestro negocio sin saber siquiera cuánto vendemos, cuáles son los márgenes que esas ventas nos dejan, si generamos o no generamos descuentos, si esos descuentos están impactando qué rubro, si tenemos devoluciones y cuál es el impacto financiero de esas devoluciones en las transacciones comerciales que hagamos, si hemos entregado una cartera o hemos financiado a algunos de nuestros clientes a través de entregarles la posibilidad de que tengan nuestros productos a través de un crédito. ¿Cómo vamos a recuperar esa cartera? ¿Cuál es el tiempo preciso? ¿Qué pasa si no rotan los inventarios? ¿Cuál es la rotación óptima de inventarios dependiendo de la naturaleza del negocio en el que estoy? ¿En qué sector me encuentro? ¿Qué utilidad logro sobre los activos que tengo invertidos en ese proyecto, en ese emprendimiento, en esa organización? ¿Cómo esos activos me están generando o me están cumpliendo las expectativas que tenía frente a la inversión y el sacrificio de recursos que se lograron colocar en ese proyecto? Las utilidades sobre el capital, ese capital que en muchos de nuestros casos, y lo conocemos sobre todo en los países latinoamericanos y que estamos en vía de desarrollo o que estamos en una economía emergente, donde ese capital casi se convierte en un capital de riesgo, es en un capital de inicio con una incertidumbre alta y que de una u otra forma es un esfuerzo que se hace a veces con ahorros propios, a veces con préstamos de los familiares, con préstamos de terceros, para poder iniciar un proyecto. Imagínense el riesgo que tenemos tan alto cuando no sabemos por lo menos los conceptos básicos financieros para no colocar ese capital a pérdida. La capacidad de pago de las empresas, cómo estamos haciendo esa gestión de pago, porque también podemos apalancarnos con un tercero, pero también tenemos que ser muy cumplidores de esas obligaciones para garantizar esa imagen empresarial que necesitamos. Y pueden haber muchos indicadores más especializados, más profundos, con base en algunos modelos, pero que cada uno, cada organización o cada persona en sí, pues determinará en dónde puede empezar, por lo menos a generar las bases mínimas de conocimiento financiero básico. Tenemos en cuenta que la administración general de una empresa requiere de unas funciones y eso está descrito y está definido por los teóricos de cómo hacer una buena administración de una empresa. Y la base de eso es llevar a cabo el proceso administrativo, una buena planeación, una buena organización, una buena integración entre planeación y organización, una buena ejecución, una buena dirección y un buen control. Todas esas situaciones nos pueden llevar a que podamos hacer un buen manejo empresarial, a que podamos administrar muy bien lo que tenemos y que podamos sacarle el máximo aprovechamiento de esos recursos que tenemos y cómo los colocamos en función de que puedan ser muy eficientes. Entonces, la respuesta es la planeación. ¿Qué se hará? ¿Qué quiere hacer con su proyecto? ¿Qué quiere hacer con su emprendimiento? ¿Qué está pensando hacer? ¿Qué es lo que quiere proponerse? ¿Qué es lo que quiere lograrse? ¿Cómo? ¿Con quién hará? ¿Y qué hará cada quien? Eso es parte de la organización o de la función de la organización. La integración, ¿cómo se conseguirán los recursos necesarios? Aparece entonces ahí el tema en esa función importantísima, porque a veces en nuestros proyectos, en nuestras ideas de negocio, planeamos qué es lo que queremos hacer, organizamos un poco eso que queremos hacer, pero llega el freno. El freno es ¿de dónde voy a sacar los recursos? Y sobre todo, ¿cuáles son las fuentes de financiación con las que cuento para que mi proyecto, mi emprendimiento pueda iniciar o pueda arrancar? O es la etapa que le aterriza a la realidad y le permite determinar si esa planeación que tiene tan buena o tan bien definida, con esos alcances que ha querido y esa organización que quiere tener,
verdaderamente va a conseguir los recursos suficientes y necesarios para poder por lo menos empezar su ciclo inicial de vida. Tenemos que en cuenta entonces que una vez hecho el ejercicio de integración, empieza la dirección. ¿Hacia dónde vamos a llevar ese proyecto? ¿Cómo involucrará y comprometerá al personal? ¿Cómo empezamos a que todos crean y a todos los podamos jalonar para el mismo norte, para el mismo horizonte que queremos desde nuestro proyecto? Y obviamente empezar a controlar. ¿Cómo empezamos a corregir las desviaciones? ¿Cómo empezamos a asegurar que se logre lo que está planeado? ¿Cómo podemos tomar acciones de mejoramiento frente a situaciones presentadas? Pues déjeme decirle que la gestión eficiente o la gestión financiera eficiente cumple con este proceso. Los recursos financieros, el dinero tiene que planearse. El dinero tiene que organizarse, tiene que integrarse, tiene que dirigirse y tiene que controlarse. Entonces las funciones de la administración son fundamentales en la administración financiera de nuestros recursos. Básicamente, bajo esos fundamentos genéricos y tratando de dar una justificación, aparece entonces cómo vamos a tomar, de dónde vamos a tomar esa información, cómo podemos tener insumos suficientes, insumos necesarios, insumos requeridos para hacer una muy buena gestión financiera. Pues señores, hay que entrar en algo que muchas veces nos genera dificultades y muchas veces nos genera, a veces lo vemos como sobrecargas, a veces lo vemos como consideraciones que no son necesarias en el inicio o en el arranque de un proyecto, de un emprendimiento, inclusive en ni siquiera llevar nuestras propias cuentas, que es el tema de la contabilidad. El tema de empezar a registrar y de llevar historia y trazabilidad de los movimientos del dinero. Y ahí es donde se consolida y aparece una información financiera relevante y necesaria para todos, que son los estados financieros básicos. Cuando hablo de los estados financieros básicos, son necesarios para cualquier tipo de organización, son necesarios para cualquier tipo de empresa. Y créanlo, son necesarios para cualquier tipo de persona. En las finanzas personales nosotros tenemos que hacer estados financieros básicos. Nosotros deberíamos llevar nuestras finanzas personales bajo los principios de los estados financieros básicos. Eso nos dará tener un manejo más adecuado y más ordenado de nuestros recursos. Podemos contar entonces con los estados financieros básicos, por lo menos ver esa importancia y ver esos orígenes. La importancia de que nosotros en nuestra vida cotidiana empecemos a entender, a aprender a leer estados financieros básicos, pues se vuelve casi en una obligación imprescindible. De alguna u otra forma, nos van a tener que entregar información financiera, vamos a tener que ver información financiera, leer información financiera. Hoy no es extraño encontrar en un periódico de circulación nacional o de circulación local, encontrar los estados financieros básicos de una empresa proyectados o entregados frente a los resultados de los ejercicios anteriores o con algunas perspectivas financieras. Y lo que nos están diciendo es que si lo pueden publicar en un medio de comunicación masivo es porque cualquier persona que tenga acceso a ese medio los podrá leer y los podrá interpretar y podrá determinar con esos estados financieros básicos cuál es la situación que tiene esa empresa, ese proyecto o esa institución que está rindiendo cuentas a través de las cifras que está entregando allí. Claro, la dificultad entonces nace en que pues, muchas veces no tenemos la posibilidad de tener esos estados financieros básicos porque no hacemos registro contable, porque no llevamos contabilidad básica, porque no tenemos la información suficiente y necesaria para poder armar una información financiera basada en los principios financieros básicos. Entonces, como obligación sería empezar a aprender a leer estados financieros, empezar a entender esos estados financieros. ¿Qué nos dice esos estados financieros? ¿Qué encontramos tras esos estados financieros? Y obviamente, el origen de los estados financieros, que son los que nos permiten leer información de ahí, tomar determinaciones, pues se basa en la contabilidad. Y la contabilidad, como todos lo conocemos, es el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos financieros de una empresa. Todas las decisiones y todos los movimientos que se están generando en una organización terminan en contabilidad. Son la forma de llevar cuantitativamente todas esas cifras y de traducírnoslas y codificárnoslas a través de una serie de números y de interpretaciones que nos pueden llevar a tomar muchas y mejores decisiones. Ahí surge la importancia de la contabilidad. Hay unos mitos que tenemos frente a ella, sobre todo
en algunos países como el nuestro y en algunas regiones donde tenemos muchos emprendimientos empíricos, donde mucha empresa, mucho proyecto se ha creado por la necesidad de tener un empleo, de autosostenimiento, empresas que nacen bajo situaciones de crisis, pero que en algún momento no piensan o no tienen en cuenta el llevar el registro de sus actividades contables, el llevar una contabilidad básica y por lo menos empezar a mirar qué es lo que está pasando en el manejo de su dinero. ¿Por qué? Porque a veces esos mitos hacen pensar que la contabilidad solo sirve para pagar impuestos, para rendir cuentas, para cumplir con unos parámetros formales y que a veces ni siquiera esa contabilidad o no nos interesa o no la tenemos o la tenemos para un propósito diferente al propósito fundamental que tiene cualquier contabilidad en una organización, que es tomar las mejores decisiones gerenciales. Peor aún, no tenerla. Peor aún, tenerla y no tener una información fiable y confiable bajo esa contabilidad que estamos llevando. Y más aún, teniéndola y pudiéndola llevar, no tomar determinaciones ni sacar información de esos estados que nos están entregando. Es decir, muchas de estas situaciones o muchas de estas consideraciones, sobre todo en nuestros países y en nuestras regiones, se ve reflejado en que la contabilidad se ha convertido solamente en un instrumento de rendición de informes y un cumplimiento gubernamental para algunas organizaciones y no verdaderamente en el instrumento para tomar decisiones financieras acertadas. Podemos decir entonces que, como en la generalidad del universo contable, pues existen unos estados financieros básicos y esos estados financieros básicos pues son los necesarios y los ideales para la empresa. Aunque a veces yo me atrevo siempre a decir que de esos estados financieros básicos hay tres más básicos que los otros, como son el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Sin embargo, los 5 estados financieros nos arrojan información valiosa e importante para tomar mejores decisiones en nuestra empresa, en nuestro proyecto, en nuestro emprendimiento. Conocemos todos el balance general. Pues el balance general es un estado financiero básico que simplemente nos muestra la situación de financiación de los activos frente a pasivos y patrimonio. Es decir, la radiografía de cómo se está comportando mi empresa en un periodo determinado frente a la cantidad de activo que tengo, la cantidad de bienes y derechos que tengo y cómo esa cantidad de bienes y derechos que tiene mi proyecto, mi empresa, está financiada a través de pasivos, a través de fuentes de financiación externas y a través de patrimonio. ¿Qué tanto he colocado, si soy accionista, si soy dueño, si soy propietario, o qué tanto han colocado esos dueños de ese patrimonio en la empresa en la que yo estoy o en el proyecto en el que estamos trabajando? Tenemos también un estado de resultados y obviamente mide un proceso de un periodo respecto a la operación del ejercicio que ha hecho la empresa. Ahí tenemos que ver entonces el comportamiento del ingreso, el comportamiento de los costos, los gastos. Y por último, simplemente es un estado de resta, como le digo yo, donde todo lo que le está ingresando a la empresa, a su proyecto, a su compañía, empieza a deducir todas esas cargas y todas esas erogaciones, esas salidas de dinero, para saber si al final del ejercicio podemos lograr unas utilidades que es lo pretendido o si no me alcanzó, no fui eficiente y por el contrario logré unas pérdidas. Ahí podemos ver una actividad de la empresa durante un periodo determinado y vemos, algunos lo consideran como el estado de eficiencia, es decir, que si en ese periodo la empresa logró unas utilidades, logró una eficiencia, y si no logró esas utilidades, sino por el contrario unas pérdidas, pues no estuvo haciendo bien el ejercicio, no estuvo haciendo bien la tarea. Hay mucho tema para discutir ahí. Quiero dejarlo simplemente como con el estado donde nos permite determinar ese comportamiento de mis ingresos frente a todas las salidas de dinero para ver si al final estoy logrando las utilidades pretendidas o requeridas o por el contrario me falta hacer más eficiencia, más esfuerzo, más labor. Existe el estado de cambios en el patrimonio y ahí lo que estamos viendo es la variación del patrimonio de la empresa, de un periodo a otro. Ahí estamos viendo qué está pasando con las utilidades. Si esas utilidades se van a quedar, van a permanecer dentro de la compañía, se van a retener, se van a dejar, o si por el contrario hay posibilidades ya de distribuirle a los accionistas, a los dueños de la empresa, la posibilidad de que puedan disfrutar de algunos dividendos, o si esas utilidades en el ejercicio o en el periodo analizado deben dejarse para financiar como fuente de financiación interna otros proyectos que la organización tenga o las reservas legales para algunos países
o las situaciones que considere la organización, pero siempre enmarcados en un proyecto a aplicar. El estado de cambios en la situación financiera también es conocido como flujo de fondos, o lo conocemos comúnmente como el estado de fuentes y usos. Ese estado lo que nos dice es que comparamos un balance entre dos periodos y podemos determinar de dónde salieron las fuentes, de dónde salió el dinero y cómo ha sido aplicado ese dinero. Recuerden que este estado es fundamental, sobre todo en el principio de la conformidad financiera, que las fuentes y los usos hayan sido conforme a la naturaleza y a la operación del negocio, que usemos las fuentes bien usadas y que le estemos dando el uso a esas fuentes propicias para que se mantenga el equilibrio empresarial. Y por último tenemos el estado de flujo efectivo, conocido también como estado de flujo de fondos, como estado de flujo de caja, como estado de flujo de tesorería. Y lo que podemos encontrar en este estado financiero tan básico, tan fundamental, es cómo ha sido ese comportamiento del dinero, cómo se ha movido el dinero en un determinado periodo de tiempo y visto desde los ingresos que tiene la empresa, el proyecto, el emprendimiento y los egresos de efectivo. Claro está, mirando a ver, cuando yo le resto a mis ingresos, todos esos egresos, ¿en qué situación está quedando la empresa en ese periodo? Tengo un excedente de caja, tengo un faltante de caja, no estoy cubriendo todas mis obligaciones frente al flujo del dinero que me está ingresando. Entonces, todas esas preguntas las podemos resolver con ese estado de flujo efectivo. Muy bien. Entonces, si podemos tener esos estados financieros básicos y podemos trabajar con esos estados financieros básicos, lo primero que deberíamos empezar a pensar es, ¿qué es lo que hago con ellos? Pues aparece entonces el tema de que los usemos para hacer análisis financiero. Y también podemos hacer un análisis financiero básico. Y cogeríamos entonces los estados financieros básicos, por lo menos el balance, el estado de resultados, y empezar a determinar y estudiar esos índices que me están dando la salud financiera de mi proyecto. Me están diciendo si de esas cifras que estoy viendo ahí en esos estados que me han presentado, ¿cómo está afectando mi liquidez? ¿Qué tan líquido estoy? ¿Qué tanta capacidad tengo de cubrir esas obligaciones de corto plazo y esas capacidades de cubrir esas obligaciones operacionales? Si mi capital de trabajo responde a lo que he definido y a lo que la operación de mi empresa requiere o mi proyecto requiere. También puedo sacar de ahí los niveles de endeudamiento. ¿Qué tan endeudado está mi proyecto? ¿Qué tanto le estoy debiendo a terceros? ¿Qué tanto estoy en ese apalancamiento con terceros? ¿Cuál es el de corto plazo? ¿Cuál es el de largo plazo? ¿Cuál me da espera? ¿Cuál no me da espera? Y ese nivel de endeudamiento, ¿qué tanto está soportado con los activos que tengo? ¿Para qué me endeudé? ¿Cuál es la posibilidad que tengo de hacer más endeudamiento en la empresa? ¿Qué capacidad me queda para comprometer si en algún momento requiero de más flujos de fondos? Todas esas situaciones las puedo ver allí. Y sobre todo también ver la rentabilidad. Yo digo que ahí encontramos en esos indicadores financieros básicos derivados de los estados financieros esa información para análisis para determinar la salud financiera de la empresa. La salud financiera de la empresa nos la da simplemente la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad. Y sobre esos tres ejes fundamentales podemos tomar las acciones y las decisiones coherentes y pertinentes, pero que están arrojados en información que está contemplada en el balance, en el estado de resultados y en el flujo de caja. Ahí podemos mirar qué tanto podemos cumplir y qué tanto esos índices me están diciendo que mi empresa va bien, mi empresa financieramente está cumpliendo con las expectativas, o cuáles son las decisiones que tengo que tomar y tomar acciones coherentes para que mi proyecto siga en marcha y continúe su desarrollo. No nos olvidemos entonces, para todos, que existe una ecuación básica contable o la ecuación patrimonial como la conocemos teóricamente. Y simplemente lo que hacemos en los movimientos contables es mirar la proporción de activo, que es la inversión que tenemos de los recursos en los activos necesarios para el proyecto, para la empresa, para mi emprendimiento, y debe ser una igualdad entre pasivo, que son las financiación que tenemos con acreedores, llámese bancos, llámese instituciones financieras, llámese proveedores, los que nos han prestado dinero para financiar nuestro proyecto, y obviamente el dinero que colocan los dueños, los socios, que es el patrimonio. Entonces la ecuación siempre tiene que estar balanceada. La sumatoria de los activos debe ser igual a lo que sume el pasivo más el patrimonio. Entonces, ahí tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque a medida que el activo está creciendo, a medida que
esa inversión en activo se hace mucho más grande. ¿Qué quiere decir? Que por el otro lado, alguna cuenta se movió. O se movieron los pasivos o se movió el patrimonio. Y ahí es donde tenemos que hacer ese balance. Ahí es donde tenemos que determinar esa cantidad de activo que debo tener y qué cantidad de pasivo se requiere para poder garantizar ese activo y qué tanto patrimonio se necesita o se requiere o se ha financiado para poder garantizar la operación de la organización. Bien, miremos un poquito y hagamos un recorrido entonces de la composición del balance general. Y el balance general no es más que la composición, entonces, así como lo vimos por un lado del activo, por el otro lado pasivo y patrimonio, pues el activo tiene algunas definiciones. Todos conocemos que el activo puede ser circulante, también conocido como activo corriente, o conocido también por algunos como activo monetario. Y todos sabemos que también bajo esas consideraciones y bajo esas denominaciones, esos activos corrientes, circulantes o monetarios son aquellos bienes y derechos que poseemos o que tiene nuestro proyecto, nuestra compañía, que son de fácil rotación, que constantemente se están moviendo porque la actividad de la empresa hace que se muevan esos activos. Y obviamente son los activos que se hicieron para convertirse principalmente en dinero. Su función fundamental es convertirse en dinero para cubrir los requerimientos que la empresa tenga en el corto plazo. Tenemos también activo fijo, todos aquellos bienes y derechos que tiene la organización, que tiene el proyecto, que tiene el emprendimiento y que su nombre lo dice, son de permanencia, son fijos. Esos activos no se hicieron con el propósito de venderlos, no se hicieron con el propósito de usarlos, se hicieron con el propósito de garantizar la funcionalidad y la operación de la empresa. Entonces tienen una connotación muy diferente entre lo que es el circulante y lo que es el fijo. El circulante hay que moverlo, hay que trabajarlo, hay que rotarlo. Y el fijo debe tener una permanencia y debe tener esa firmeza de que son los activos que la organización necesita para poder funcionar. Por el otro lado, entonces, tenemos los pasivos, y los pasivos también tienen unas características, unos pasivos corrientes, conocidos también como de corto plazo, y tenemos unos pasivos de largo plazo. Esos pasivos de corto plazo, pues son esas obligaciones que no nos dan espera. Por lo general, todos las tenemos enmarcadas dentro de un periodo de tiempo y las hemos definido como pasivos de menor a un año. Simplemente es una definición genérica, pero verdaderamente esos pasivos son en los que tenemos que incurrir y son esas obligaciones que no las podemos llevar a través del tiempo o en un plazo extendido, en un plazo de financiación larga. Son obligaciones que hay que trabajar y que hay que atender de manera inmediata, algunos en unos periodos de tiempo de 15 días, 30 días, 45 días, sobre todo dependiendo de la negociación que tenga con proveedores o si son obligaciones laborales, como las esté cubriendo, quincenales, mensuales, bueno, etcétera, etcétera. Todas esas obligaciones que no tenemos más plazo para responder o para cubrir. Tenemos pasivos de largo plazo y esos están representados en todas esas deudas cuyo vencimiento pues nos pueden dar una holgura, nos pueden dar una mayor, un mayor horizonte de tiempo para poder cumplir y responder por ellos. Por lo general, son pasivos en los que se debe incurrir para financiar activo fijo de la empresa. Ese es otro tema del principio de la conformidad financiera. Un poquito usar esa fuente para unos usos de permanencia, de activos de permanencia y que nos permitan poder tener esos activos fijos o esos bienes y derechos de permanencia en la organización. Y el pasivo que tenemos con los dueños, el pasivo que tenemos interno, que es el pasivo que tiene que ver con el capital, conocido comúnmente como el capital social. Y ese es el dinero que le pertenece al empresario, al que ha colocado esa posibilidad de que la empresa nazca y que ha invertido en sus ahorros, que ha logrado activar cualquier fuente de financiación para garantizar de que está colocando un dinero, un capital para arrancar y para hacer el desarrollo de su organización y que obviamente viene creciendo a medida que la organización haya cumplido con el propósito y haya logrado algunas utilidades o por el contrario puede deteriorarse a medida de que no hagamos una buena gestión financiera. Entonces ese capital social va a tener el capital o los aportes de los dueños, de los accionistas, dependiendo del tipo de sociedad, digámoslo, los aportantes de capital para que el proyecto arranque, y las utilidades que se van acumulando en los ejercicios que la empresa vaya logrando. Muy bien, como ejemplo simplemente
de algunos activos, pues en el circulante o en el monetario o en el corriente podemos encontrar activos como caja y banco. Sí, es la disponibilidad, el dinero disponible que se encuentra en moneda, en caja o en bancos. Las mercancías, los inventarios, las mercaderías son activos circulantes, se hicieron para ser vendidos, se hicieron para ser procesados dentro de la operación de la empresa. Las cuentas por cobrar, la cartera o los clientes, como lo denominemos, todo ese dinero que nos deben o que está a favor de mi proyecto, de mi emprendimiento, esos dineros nos garantizan también un activo circulante, un activo monetario, las cuentas por cobrar que tengamos y los diferentes deudores que de una u otra forma pues les hemos prestado algún dinero, les hemos prestado algún servicio y necesitamos recuperarlo, configuran el activo circulante, el activo monetario, el activo corriente, como ustedes lo quieran llamar. Por el otro lado tenemos entonces el activo fijo, que son todos aquellos activos permanentes que la organización necesita para poder funcionar. Los terrenos, los edificios, el mobiliario, el equipo de transporte, la maquinaria. Bueno, pueden haber depósitos en garantía, acciones y valores que pueda la organización haber hecho algunas inversiones en otras compañías o simplemente por utilización de flujos de caja libre, poder tener algunas inversiones. Ahí tenemos entonces algunos activos también como ejemplo que son fijos o son permanentes en la organización. Y pasivos corrientes o de corto plazo, pues como siempre vamos a tener obligaciones bancarias de corto plazo, es decir que están para cubrirse en periodos de tiempo cortos, menores a un año, cuentas por pagar a proveedores, si los proveedores nos están financiando inventarios, nos están financiando mercancías, mercaderías, esos son activos corrientes o de corto plazo. Las cuentas por pagar que tengamos, por ejemplo, las obligaciones laborales, los arrendamientos, los servicios públicos, las prestaciones sociales, los impuestos por pagar, bueno, las asignaciones a proyectos, etcétera, todos ellos son pasivos de corto plazo, es decir, obligaciones que no dan espera. Ahí hay que tener una característica fundamental en el principio de la conformidad financiera. Los pasivos del corto plazo y los activos corrientes están mutuamente relacionados para mirar y para determinar la liquidez de la empresa. Una organización, un proyecto, usted es líquido si tiene capacidad de cubrir los pasivos de corto plazo con esos activos corrientes que tiene. Con ese activo circulante es el que le da la capacidad de cubrir esas obligaciones de corto plazo. Si usted hace un ejercicio y suma todo su activo circulante y lo compara contra todo su pasivo circulante y no le alcanza, ahí hay un problema de liquidez. Le falta dinero para garantizar cubrir obligaciones. Pero por el contrario, al hacer la sumatoria, logra que el activo circulante sea mayor que el pasivo de corto plazo, es decir, tiene capacidad de cubrir todo ese pasivo y además le queda dinero, ahí estamos hablando de un excedente de liquidez y obviamente es una de las mejores formas, o podemos decir lo que es la forma básica de trabajo financiero. Por lo menos poder cumplir con esas obligaciones de corto plazo y mantener la liquidez necesaria para nuestro proyecto. Tenemos entonces pasivos de largo plazo, que lo habíamos dicho, están hechos para financiar activo fijo y por lo general son deudas que tengan que ver con créditos hipotecarios, créditos de proyectos de largo plazo, créditos para cancelar algunas obligaciones como bonos. Bueno, en relación, esos préstamos, sobre todo préstamos financieros con entidades financieras que le permiten llevar esa obligación en un periodo más largo de tiempo y que por lo general superan el año y tienen la posibilidad de ser y de ser aplicados para financiar activos fijos. Muy bien. Y pues el patrimonio, ya lo hemos hablado, que es el capital social y es el valor que pertenece al empresario, al dueño del proyecto, al emprendedor, el dinero que ha colocado en la fecha de realización del balance. Está integrado por capital, por reservas, por utilidades acumuladas, y sobre todo lo que está sucediendo en el ejercicio de cierre contable que ha hecho y que le está arrojando los resultados logrados en su operación. Muy bien, en cuanto al estado de resultados, ¿qué compone el estado de resultados? De manera básica, compone las ventas, el ingreso operacional generado, pues que nosotros lo conocemos como las ventas, lo que vende su proyecto, lo que vende su empresa, lo que vende su emprendimiento, el costo que incurre por generar esas ventas, ahí le genera unos márgenes o una utilidad bruta, va a tener unos gastos operacionales, va a tener una utilidad operacional, puede tener unos ingresos diferentes a los generados por las ventas o por la naturaleza de su proyecto, puede tener también otros gastos, sobre todo los financieros, los intereses, los que generan las fuentes de financiación y obviamente tendrá una utilidad y esa utilidad
es la que nos gravarán para poder pagar los impuestos al Estado, los impuestos que le corresponden a cada uno de los estados para pues, poder contribuir también al financiamiento público. No nos olvidemos que hay una gran diferencia entre utilidad y rentabilidad. Entonces, ese estado de resultados nos está diciendo solamente cuál es la utilidad o pérdida lograda en un periodo de tiempo. La rentabilidad ya es otra cosa, ya es la medida con relación al activo, con relación a la inversión. Es ese porcentaje de beneficio, ese porcentaje de, digamos, de premio, de estímulo que se ha logrado frente a la inversión realizada. Ahí en los ejemplos de inversión A, inversión B, podemos ver cómo la utilidad en inversión A fue de 1.500 pesos, 1.500 dólares, como lo quieran llamar. La inversión B logró una utilidad de 500 dólares o 500 pesos, pero vemos que A invierte 10.000 dólares y B invierte 1.000 dólares. Eso quiere decir que la rentabilidad de A es del 15% frente a la rentabilidad de B, que es del 50%. ¿Qué quiere decir? Que B invierte menos cantidad de dinero en activos y logra de pronto una utilidad más pequeña, pero su margen de premio, su margen de rentabilidad, su margen de estímulo es mucho más alto que la inversión y el desgaste que hace B para poder lograr un margen de rentabilidad del 15%. Muy bien. Y el tercer estado financiero básico, pues el flujo de caja, el movimiento del dinero. Y aquí simplemente quiero hacer énfasis que se toma y se refleja en este estado financiero las tres decisiones fundamentales de cualquier persona que quiera trabajar y manejar muy bien su dinero. La decisión que tiene que ver con la operación, la decisión que tiene que ver con la inversión y con la financiación. El flujo de caja operacional, entonces nos está diciendo las entradas y salidas de dinero correspondientes a la operación, a lo que hace su empresa, su proyecto, su negocio. El flujo de caja de inversión tiene que ver entonces con las entradas y salidas de dinero generado por la compra o venta de activos o inversiones. Es decir, tomó alguna determinación en invertir o tomó alguna determinación en vender para lograr que esa inversión que tenía se convirtiera en dinero. Y la financiación, pues es la decisión que hay que tomar de entradas o salidas de dinero generados por buscar más deuda, por conseguir más deuda, por buscar más fuentes de financiación. Y esa respuesta tiene que darse a través de este flujo cuando vemos que la operación nos dirá que si podemos cumplir con ella, al ver la entrada y salida de dinero, si podemos determinar si la empresa puede invertir o desinvertir, si podemos determinar si la empresa puede endeudarse y responder por nueva deuda o por más deuda, o cómo está la empresa pagando su deuda. Y al final, al darle respuesta a esas tres decisiones, vemos si la empresa tuvo la respuesta suficiente para generar un flujo de caja neto del periodo. Y obviamente buscamos todos que ese flujo de caja sea positivo, es decir, que nos genere, verdaderamente nos genere valor, que genere un flujo de caja suficiente para responder por todas esas decisiones que se están tomando. Muy bien, hablemos un poco entonces, y ya entrando al último eje de esta charla, de esta conferencia, de la gestión financiera. ¿Y por qué tenemos que trabajar la gestión financiera o por qué tenemos que hacer una muy buena gestión financiera en todo lo que nos propongamos hacer, en todo lo que queramos llevar a cabo hoy día? Bueno, podemos decir que la gestión financiera es parte de la administración general, es decir, la administración de cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, cualquier empresa, cualquier organización, pues necesita de que se haga una gestión financiera. El gerente tendrá, el directivo, el líder tendrá que tomar decisiones que tengan que ver con la gestión financiera. Y esa gestión financiera va tomando el rumbo dependiendo del nivel, gerencial, llamémoslo de esa manera, ese nivel gerencial que se desarrolla en cada una de las etapas de la empresa y del proyecto. Entonces, pues hay planes estratégicos y los planes estratégicos están en un nivel de alta dirección. Y obviamente la decisión que necesitamos tomar allí, financieramente hablando, es el objetivo de crecimiento en el ingreso. Ahí todos buscaríamos estratégicamente cómo logramos en la empresa, por ejemplo, que el ingreso crezca. Desde el concepto táctico o desde la planeación táctica, que es ya de un nivel de área gerencial, pues podemos decir cómo se presupuestan esas ventas. Y desde la parte operacional, que ya va a un nivel de supervisión operativo, cuáles son las cuotas que debemos cumplir para poder lograr esas ventas.
Entonces, en todos los niveles de decisión empresarial, ya sea en la alta gerencia, en la gerencia media o en la gerencia operativa, se tiene que tomar decisiones de gestión financiera, obviamente cada una dentro de su alcance y dentro de su rango. La función financiera de la empresa, entonces, es simplemente una rama de la economía que hace que estudiemos las actividades de inversión. Y verdaderamente la función financiera es ¿qué vamos a hacer con el dinero? Y esa es una pregunta que casi siempre tenemos o se tienen los ciudadanos del común. Cualquier persona que tiene un dinero, que tiene la posibilidad de tener un dinero, siempre se pregunta, ¿qué hago con el dinero? ¿Qué hago con ello? Pues ahí empieza a hacer labor la función financiera. La función financiera le da respuesta a eso. ¿Qué debe hacer con el dinero? ¿Cómo hacer la inversión? Y esa inversión, ¿cómo la debe hacer? Tanto en activos reales, que los puede hacer en activos reales, o en activos financieros. Y obviamente la función financiera nos dice cómo administrar muy bien ese portafolio de inversión, tanto en activos reales como en activos financieros, para que esa inversión genere el retorno y no, por el contrario, la pongamos en riesgo y la perdamos fácilmente. Entonces, hay que tener unos aspectos básicos, conocer unos aspectos básicos para hacer una buena administración financiera. Hay que determinar la inversión en activos reales. Y aquí hay que hacer mucho énfasis en que las empresas deben invertir en los activos reales suficientes y necesarios, porque la pregunta es, ¿qué tanto activo necesita mi proyecto? La respuesta es también genérica, el activo necesario para poder operar, ni más ni menos. El activo que garantice que la operación va a cumplir con las expectativas que le lanzó al mercado. El activo necesario que garantice que va a cumplir con la promesa que le está haciendo al entorno. Ese es el activo necesario, ni más ni menos. Tener más activo es generar una administración más grande, pero también puede generar unas deficiencias, sobre todo en el manejo y en la administración del activo, que se puede convertir en ocioso. Y obviamente en la capacidad que tenga la empresa para sacarle el máximo provecho a esos activos. Y la otra parte es la decisión en las inversiones en activos financieros. ¿Qué tanto estoy dispuesto a dejar en esos activos financieros? ¿Qué tanto puedo dejar de mi capacidad que tengo de inversión? ¿Y qué tanto conozco también de esos activos financieros de inversión? ¿En dónde voy a colocar mi dinero? La obtención de fondos necesarios para las inversiones en activos. Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta el aspecto de que no se tiene el dinero suficiente o no hay un flujo de caja libre en la empresa que le permita pensar en aplicar mejor ese dinero, en hacerle la inversión. Por el contrario, se necesita invertir, pero no hay plata, no hay dinero. Entonces habría que buscar fondos necesarios para esa inversión en esos activos. Se necesita reemplazar una maquinaria, ampliar una planta, reponer un equipo, pero no se cuenta con el flujo de caja libre, no se cuenta con el dinero suficiente. Pues ahí empieza también la función de la administración financiera. ¿De dónde va a sacar los recursos? ¿Cuáles son las fuentes de financiación que va a usar? ¿A quién va a acudir? ¿Cuál es la que más le conviene a la empresa? ¿Cuál es la que más le conviene a usted? Tome la determinación con base en el costo, beneficio, las posibilidades que tiene, el acceso, la facilidad, y todo eso le va dando argumentos suficientes y necesarios para obtener esos fondos que requiere. Y el otro aspecto son las decisiones que están relacionadas con la reinversión de las utilidades y el pago de dividendos. Muchas empresas que logran esas utilidades o proyectos que logran utilidades, pues no se puede hacer la repartición inmediatamente, porque esa se convierte en una fuente de financiación necesaria para el crecimiento de la empresa. Entonces, todos esperamos que nuestro proyecto, nuestro emprendimiento nos entregue utilidades y nos queremos repartir esas utilidades. Pues déjenme decirles, señores, que eso no lo podemos hacer de una manera como tan rápida, como tan agresiva. Hay que tomar unas determinaciones con las utilidades antes de tomar una decisión de repartición de dividendos, porque las utilidades se convierten en la fuente de financiación más importante para la empresa. La reinversión de esas utilidades pueden hacer el crecimiento y el desarrollo de la empresa y pueden generar una carga más fácil de llevar, más llevadera para el proyecto empresarial, que ir a buscar otras fuentes de financiación con mayores, digámoslo, procedimientos, con mayores trámites, con mayores garantías y a veces hasta con mayores costos para poder financiar los proyectos de la empresa. Entonces piense primero, antes de repartir sus utilidades, que esas utilidades son una fuente de financiación y que esa fuente de financiación se puede permitir quedarse en la empresa para poder garantizar esos proyectos que se requieren. Obviamente, cuando no las necesite, cuando la empresa no las requiere como fuente de financiación, es la oportunidad valiosa para repartirle a los dueños ese beneficio o repartirles
estímulo a los dueños por la labor de tener invertido el dinero en el proyecto, en la empresa. Muy bien. Aquí aparecen conceptos básicos y conceptos muy modernos en el tema financiero que se derivan de la administración financiera, como la función del valor. Entonces, la administración financiera como función del valor, pues nos permite dirigir la atención a que todos los gerentes, los líderes, los dueños de proyectos, los dueños de empresas, los emprendedores, busquen estrategias para lograr mayor armonía y para crear valor, para generar valor. Hacer una administración del valor significa hacer una mezcla correcta de capital y de los recursos que el negocio o la empresa necesita para tener un flujo de caja adecuado, un flujo de caja suficiente y que obviamente sea un flujo de caja positivo, es decir, que ese dinero traiga más dinero, el dinero invertido le genere más dinero. Entonces, nace el objetivo de la administración financiera y no es nada más que la maximización del valor. Y la maximización del valor, como lo definen muchos teóricos, es la maximización de la riqueza. Aquí lo estamos viendo. Lograr que el valor por acción o las acciones existentes de la empresa crezcan, se maximicen. Entonces, ese valor está dado por la diversificación del riesgo, obviamente, por el rendimiento que ha logrado la empresa en un periodo, por el mercadeo, por la producción, por las perspectivas que tenga la empresa, por una buena planeación, por el mismo talento humano que tiene la empresa. Todo eso hace que haya generación de valor y todo eso hará mezclado perfectamente que garantice una maximización del valor de la acción, del valor de la empresa. Otros lo llaman como la maximización de la riqueza o la maximización del valor, es que hacer que los dueños de la empresa cada vez vean más riqueza, obtengan más riqueza en términos monetarios, en términos de dinero. Muy bien, para eso hay que tener en cuenta unos principios básicos, que es maximizar el valor de la empresa, como lo hemos dicho, maximizar el valor de mercado, maximizar las utilidades retenidas, es decir, si no estamos sacando las utilidades a la empresa, si no las estamos repartiendo, que esas utilidades crezcan también, porque de nada se saca dejarlas en la organización para que se deterioren, para que se reduzcan. Al contrario, si se dejan es con la expectativa de que esas utilidades llamen más utilidades. Hay que tener en cuenta en los principios financieros el manejo de los márgenes de ventas, los márgenes de ganancia, los márgenes de contribución, esos márgenes operativos, esos márgenes de costos, siempre hay que estar pensando en función del margen. El principio de máxima rentabilidad o de rendimiento máximo. Nadie hace una inversión, créanlo, para obtener pérdida o para no buscar su máximo rendimiento. Ese principio hay que mantenerlo allí. Siempre estamos buscando mayores rendimientos, mayores rentabilidades. El principio de equilibrio financiero. Hay que tener en cuenta también esto. Es estandarizar las posiciones de rentabilidad, las posiciones frente a riesgo y frente a liquidez. Recuerden que siempre nos vamos a estar enfrentando a esos dilemas. Riesgo, rentabilidad. Mayor riesgo, mayor rentabilidad. Menor riesgo, menor rentabilidad. A veces tenemos que tomar decisiones frente a rentabilidad y liquidez. ¿Qué quieren? ¿Más rentabilidad sacrificando liquidez? ¿O qué quiere? Más liquidez sacrificando rentabilidad. Son consideraciones que siempre vamos a tener o dilemas que siempre vamos a tener que resolver de manera financiera. Y el principio de costo mínimo versus el principio de maximización de utilidades. Eso es lo que conocemos como la relación beneficio-costo. ¿Qué beneficio estoy obteniendo frente al menor costo posible? Y qué rentabilidad estoy logrando o qué utilidades alcanzo a masificar con el costo mínimo de operación o el costo mínimo operacional dentro del proyecto o el emprendimiento. Muy bien, entonces, en resumidas cuentas, el campo de acción de las finanzas es para todos, porque si lo vemos, de una u otra forma, todos estaremos pensando en algún momento en hacer alguna inversión. Para poder hacer esa inversión y para tomar decisiones certeras frente a la inversión que queremos hacer, pues aparecen las herramientas financieras, aparecen los análisis financieros, aparece la información financiera y aparecen todos esos interrogantes de la administración financiera con base en sus principios y con base en la función financiera. Ahí hay una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Qué vamos a hacer con la inversión? ¿Cómo esa inversión se representará en mayores beneficios? ¿Cómo retornará esa inversión? ¿Genera la expectativa de rendimiento, de ganancia, de rentabilidad que quiero? ¿Esa inversión es segura? ¿Esa inversión no es segura? ¿Qué riesgo tiene esa inversión?
y son consideraciones del lenguaje básico financiero que deberíamos hablar todos los seres humanos. Por otro lado, el campo de acción de las finanzas, ya mucho más especializado, lo pueden trabajar en instituciones y en mercados financieros, en todo el sistema financiero que exista en nuestros países o en el sistema financiero universal y mundial. Y el campo de las finanzas corporativas, toda empresa, todo proyecto, todo emprendimiento necesita un trabajo de administración financiera óptimo. Y ahí es donde aparece el campo de las finanzas aplicadas a la empresa o al proyecto, que son las finanzas corporativas. Es decir, este resumen nos está diciendo que en todo momento, cerrando la presentación y justificando, en todo momento nos vamos a ver abocados a algún tema financiero. Como proceso, hay que tener en cuenta algunas actividades financieras básicas, no nos olvidemos de ellas. Entonces, hay que preparar y analizar la información financiera. Preparar la información financiera es tener unos muy buenos estados financieros básicos. No importa el tamaño de la empresa, no importa el tipo de la empresa, no importa el proyecto que tenga, haga un balance, haga un estado de resultados, hágalo real, hágalo certero, hágalo con conciencia. Así no pueda pagar un contador, aprenda a hacer el movimiento básico de la ecuación contable, aprenda a llevar un inventario de sus activos, aprenda a llevar un inventario de sus pasivos y mire qué está pasando con su patrimonio, haga un movimiento de ingresos y de egresos y determine un estado de resultados básicos. Con esa información adecuada, pues podrá tomar mejores decisiones adecuadas. No se le olvide determinar la estructura óptima de activos, es decir, tenga los activos suficientes y necesarios, los activos que necesita su proyecto, no tenga más, no tenga menos. Trate de tener los activos óptimos, no deje que los activos se le conviertan en ociosos. Recuerde que tener activos tiene como consecuencia un costo, porque todos los activos están financiados con pasivos y con patrimonio, y esa financiación no es gratuita. Esa financiación tiene un costo al que hay que atender y tiene un costo al que hay que responder. Entonces, entre más activos tenga, va a tener una proporción de costo mayor. Y tenga en cuenta, entonces, esa estructura financiera del negocio, es decir, qué capacidad necesita, cuáles son las fuentes de financiación a las que puede acudir. Recuerde que todos podemos acudir a fuentes de financiación formales o informales. Hay fuentes de financiación de capital de riesgo. Recuerden que hay fuentes de financiación que están en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestra familia, en nuestros propios ahorros para poder apalancar un proyecto. Recuerde que hay fuentes de financiación formales como los proveedores y los bancos y que muchas veces es muy difícil acceder cuando no tenemos una historia crediticia o cuando el proyecto es completamente nuevo, pero que ahí están esas fuentes de financiación también. Pero recuerde que todas esas fuentes de financiación que vaya a usar no son gratuitas, tienen un costo y ese costo o esa obligación hay que atenderla, conocido como costo de financiamiento y en términos más técnicos como costo de capital o como WACC, la sigla en inglés del promedio ponderado de las fuentes de financiación. Básicamente, ese es el recorrido por el tema de las finanzas para no financieros y creo que estamos dentro del tiempo justo para atender las inquietudes y poder complementar algunas preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Estimado doctor Sánchez, muchas gracias por esa brillante presentación, esa dinámica forma de mostrarnos una temática que a todas luces en rigor no es sencilla, no es fácil de enfrentar, ¿no? Que es la finanza para no financieros. En rigor es una dinámica no sencilla, no fácil para muchos de nosotros, así que agradecido por la claridad, la forma de exponernos este tema. Invito a nuestra audiencia en este momento a que puedan levantar sus manos, hacer las consultas directas al doctor Sánchez y recabar información de primera línea. Estamos con uno de nuestros facultativos destacados dentro de esta casa de estudios, por lo tanto es una oportunidad que tienen cada uno de ustedes, una oportunidad de oro. Muchos de nosotros que tenemos hemos desarrollado nuestro emprendimiento, hemos visto, por ejemplo, doctor, durante estas convocatorias, el devenir muchas veces y el avatar de situaciones que vivimos los que emprendemos y desarrollamos
nuestros negocios. Hace muy poco, la semana pasada, tuvimos unas conferencias muy hermosas con empresarios destacados mexicanos y en ella veíamos que justamente una de las áreas y de las líneas difíciles de manejar por el emprendedor es justamente las finanzas. Se tiende muchas veces a confundir el capital de trabajo, se tiende a confundir los dineros, la caja chica sobre todo es la que más se mal utiliza. Entonces, de verdad que es un tema muy importante. Así que, queridos amigos, yo los invito a que puedan consultar al doctor, realicen sus preguntas. Quiero, quiero comentarle, doctor, que, por ejemplo, han llegado muchos saludos, muchos agradecimientos hacia usted, a esta dedicada seminario, este dedicado webinar. Entonces, por ejemplo, voy a leer algunas consultas que nos han llegado. Por ejemplo, de don Ever Tulio Gutiérrez. Pregunta, estimado doctor, ¿cuándo podemos decir que un proyecto es viable? Pensando en el tiempo de retorno de la inversión. Más que nada esa es la pregunta que está realizando Ever. Bueno, para Ever, los financieros tenemos unos criterios básicos que los conocemos como criterios de inversión. Y ahí es donde determinamos la viabilidad o la evaluación financiera de un proyecto. Es decir, armamos el flujo de caja del proyecto, llevamos al horizonte de tiempo esos flujos de caja, partiendo de la inversión, las posibilidades que tiene el proyecto de generar ingresos y egresos, y sobre eso simplemente aplicamos dos fórmulas o tres fórmulas básicas. Aplicamos el periodo de recuperación de la inversión, que es de lo que está hablando Ever, que es uno de los criterios para poder tomar una decisión. Aplicamos el criterio del BPN, el valor presente neto, es decir, la capacidad que tiene el proyecto de agregar riqueza, traer todas las obligaciones y todos los ingresos a flujos de caja presentes y poder determinar si la inversión se recupera, y al recuperar esa inversión con esos flujos de caja, si genera un mayor valor de la inversión que he colocado al inicio. Ese es otro criterio. Si supera la inversión, al hacer el retorno de los flujos, pues nos da la posibilidad de tener un valor presente neto positivo, y quiere decir que le agrega valor a la riqueza. Pero también hay un criterio que es se me fue. Bueno, ya me está fallando la tasa interna de retorno, conocida como la rentabilidad mínima que debe arrojar el proyecto. Es decir, al calcular esos flujos de caja también calculamos una tasa interna de retorno, una tasa de interés. Y esa tasa de interés tiene que ser, esa tasa interna tiene que ser superior al costo de la financiación, porque el proyecto pues se va a financiar, esos recursos de inversión tienen unos costos, y esos costos son unas tasas de interés. Entonces, cuando usted le hace el retorno al proyecto y se da cuenta que la tasa interna de retorno es mayor que el costo en el que está incurriendo para financiarlo, pues es el otro criterio. Lo ideal, ¿cuál es? Parta del BPN, saque un valor presente neto, y si es positivo, quiere decir que el proyecto es viable. Calcule el periodo de recuperación de la inversión, a ver si cumple con la expectativa que usted tiene como inversionista en el tiempo que requiere, y por lo tanto también le va a dar una tasa interna de retorno positiva, mayor a la tasa del costo de financiación. Totalmente de acuerdo, sí, son una de las variables que se tiene al momento de evidenciar una inversión y calcular, ¿no? Porque muchas veces se hace el ejercicio de comparar, por ejemplo, con algún tipo de inversión fija, que dé una rentabilidad baja, pero segura. Entonces, siempre se tiende a tener ese espíritu conservador. La verdad, como usted lo grafica, no es en ocasiones no es una buena decisión, dado que ese espíritu conservador a veces no nos lleva a las mejores decisiones. Así que le agradezco, doctor. Con mucho gusto.
Sí, acá, bueno, yo invito nuevamente a nuestra concurrencia a que pregunten. Sé que las finanzas justamente atemorizan muchas veces, así que de seguro que hay varios que están con la idea de preguntar, pero no se han atrevido. Sin embargo, quiero comunicar, por ejemplo, don Juan Ramírez desde Perú nos pregunta, eh, cuando tomamos un estado financiero, la verdad es que ¿cómo me da unas tips para leer esta contabilidad? En rigor, ¿qué nos cuenta un estado financiero? Muy bien. Bueno, hay que decirle a don Juan que también tenemos que tener en cuenta que casi todos los países ya nos estamos metiendo al nuevo marco normativo, a los nuevos marcos normativos contables, ya sea las normas internacionales de información financiera o las normas internacionales de contabilidad, y que precisamente eso lo que busca es el lenguaje universal y que todos hablemos en el mundo el mismo idioma de las finanzas y la interpretación de los estados financieros. Pero como todavía no llegamos hasta allá, la madurez, pues algunos países, Colombia está en implementación, todavía está en evaluaciones. Perdón, doctor, perdimos señal con usted. A ver, veamos si se habilita. Oh, hola. Sí, ahí le escuchamos, doctor. Ya, ya, tanto en bancos como en cartera, como las acreencias que tenga para recuperar, bueno, los bienes y los derechos fijos, lístelos tranquilamente y al otro lado ponga ¿qué le debe? ¿Qué le está debiendo a sus acreedores? ¿Qué le debe a sus proveedores? ¿Qué le debe a los bancos? ¿Qué le debe al Estado? ¿Qué le debe a los mismos dueños? Y simplemente es tener una muy buena radiografía básica. Pueda que no necesitemos todos leer las cuentas y aprender el concepto de las cuentas. Pueda que no necesitemos manejar la codificación o el principio del debe y el haber o del crédito o del débito o las codificaciones de los PUC, de los planes únicos de cuentas. Lo que necesita un empresario simplemente es saber cuánto tiene y cuánto debe. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Es una interpretación fundamental para poder determinar cómo lo plantea usted. Por eso es que es tan atendible la consulta del señor Ramírez. Eh, igual, esto también concuerda mucho y hace mucha sintonía, doctor, con que siempre está ese cuestionamiento entre que si la contabilidad y la interpretación del negocio realmente concuerdan con lo que se vive, ¿cierto? Hay una dicotomía muchas veces financiera, contable entre una y la otra, pero la verdad concordarán. Claro, hay una situación ahí, profesor Ignacio, que hay que tener en cuenta. Que nosotros no vamos a poder hacer que concuerde si no llevamos un buen registro contable. Es decir, si nuestra contabilidad es de mentiras, si nuestra contabilidad está mal estructurada, está mal armada, pues obviamente no le va a arrojar la realidad empresarial. Esa es la queja de muchos empresarios, pero el mismo empresario surte o permite que eso suceda dentro de su organización. No lleva una contabilidad real. Si no lleva una contabilidad real, es muy difícil, es imposible que la contabilidad le muestre la información real e igual a lo que está sucediendo con la organización. Eso es lo que pasa en muchos de los casos. Pero peor aún, en muchas organizaciones no tienen una contabilidad básica. Muchos pequeños proyectos, muchos pequeños empresarios no se han preocupado por ello. Entonces no sabe cuánto tienen, no sabe cuánto deben, no saben cuántos son sus ingresos, cuántos son sus egresos. Y se ha convertido, perdónenme la expresión, en una contabilidad de bolsillo, lo que nosotros denominamos contabilidad de bolsillo. Es decir, la contabilidad está en la caja del bolsillo del empresario y eso es muy difícil manejarlo así, porque de ahí se derivan una serie de gastos, de obligaciones o de compromisos y se rompen unos principios básicos como el principio de la conformidad financiera, como el principio de conservar el capital de trabajo, como el principio de mantener una buena liquidez, como el principio de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y el pago de esas obligaciones, etcétera, etcétera.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, en rigor, ahí es donde está la esencia básica de una contabilidad sana, donde la interpretación sea la correcta para ver si está esa concordancia o no entre el negocio. Por ende, entonces, me parece muy saludable la recomendación, estimado Héctor. Quiero habilitar el micrófono en este momento a uno de nuestros alumnos asistentes que nos acompañan, que es don William Javier Araque. Hola William, un gusto saludarte. Estás con tu micrófono habilitado para consultar al doctor Sánchez. Ingeniero Ignacio, muy buenas tardes de nuevo, un gusto saludarlo. Un gusto, nuevamente, por favor, preséntese ahí ante el doctor Sánchez, estimado William. Sí, señor Sánchez, muy buenas tardes, gracias por su exposición. También soy de aquí de Colombia, en Bogotá. Como usted lo expuso desde el inicio de su conferencia, muchos tienden a no llevar una contabilidad por el miedo que puede conllevar a pagar impuestos y, bueno, otros costos para fiscales, me imagino yo. Dentro de este término, ¿hay algún monto en la creación de una nueva pequeña empresa desde el cual se tengan que empezar a pagar impuestos? Primera pregunta. Y segunda, en la creación de una pequeña empresa, ¿es cierto, aquí en Colombia dan un margen de 1 o 2 años, no sé exactamente qué tiempo, en los cuales estaríamos exentos de pagar un impuesto? Bueno, William, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por sus preguntas y sus apreciaciones. Bueno, sé que usted tomó una línea de las finanzas que es la parte tributaria y le quiero responder bueno, vamos a la primera parte. No existe un monto mínimo para poder cumplir con las obligaciones estatales. Lo que pasa es que como Colombia tiene la micro, la pequeña, la mediana empresa y estamos configurados casi en un 96% por esta composición, nosotros creemos que la contabilidad o los mitos que se tienen son para las grandes empresas, las grandes compañías o de las medianas para arriba, pero que las micro, las pequeñas, no estamos obligados a llevar contabilidad. Desde la parte tributaria, se dice que se obliga a llevar contabilidad de cierto monto a empresas que superen unos ingresos al año. Es decir, obligadas a llevar contabilidad personas naturales que superen ciertos ingresos. Creo que para este año está por encima de los 110 millones de pesos colombianos. Ya se convierte en una persona natural obligada a llevar contabilidad. Si me equivoco en la cifra, por favor me disculpan, no tengo la cifra real, pero supera los 100 millones de pesos. Y sería un empresario, persona natural, que ya estaría obligado a llevar una contabilidad y pasaría de un régimen simplificado, que era cuando estaba mucho más pequeño, a un régimen común. Y todas las empresas, ya sean pequeñas, grandes o medianas, que partan con un régimen común de una vez, pues están obligadas a llevar contabilidad. Entonces, por un lado tenemos que tener en cuenta los regímenes de los que se mueven las empresas. Personas naturales no llevan obligadas a llevar contabilidad, menores ingresos, y que no superan todavía para convertirse en regímenes comunes o contribuyentes. Por el lado de los montos desde la parte tributaria. Pero yo sí le digo a William y a todos los que nos escuchan es que independientemente del monto, hay que llevar las cuentas del proyecto. Hay que llevar las cuentas del negocio. Y obviamente la parte de tributación, pues sí la hacemos todos, ya sea como persona natural o como persona jurídica, obligados o no obligados a llevar contabilidad. La tributación no depende del monto o del patrimonio que tenga la institución. En algunos pagarán la renta, las empresas pagan renta por sus utilidades logradas en el periodo y las personas naturales pagaremos renta por los ingresos recibidos en el periodo también correspondiente. Frente a si hay algunas excepciones, sí, en Colombia han habido varios estímulos, tuvimos una ley de formalización de la pequeña y mediana empresa, desafortunadamente ya se cerró las convocatorias, tuvimos hasta, creo, si no estoy mal, año 2014 estuvo en vigencia una ley que le permitía a los empresarios que se formalizaran o que se constituyeran empresa, quedar como con algunas excepciones de tributación para los 2 primeros años y a partir del tercer año había unos ejercicios de tributación sobre las utilidades logradas en el periodo.
esos eran unos estímulos al fomento y a la formalización empresarial que teníamos en Colombia. Sin embargo, hay algunas consideraciones que tiene la nueva reforma tributaria, la que está en vigencia este año para Colombia. Creo que hay algunas excepciones para los empresarios que se constituyan nuevos en este periodo, y hay una tributación nueva, sobre todo el impuesto mínimo alternativo para todas las personas o empresarios pequeños, sobre todo que no tienen grandes ingresos y que no generan grandes volúmenes de utilidades, pero que sí tienen que hacer una tributación en la nueva reforma que tenemos en Colombia. William, ¿quedó satisfecho con la respuesta? Sí, señor Sánchez, al ingeniero Ignacio, muchas gracias por permitirme esta participación. Muy amables. Muchas gracias. Gracias, William. Gracias, William. Gracias por esa interesante consulta. Un gusto volver a saludarlo nuevamente. Gracias a usted también, doctor Sánchez, por esta dinámica, por esta tan interesante y nutritiva conferencia. La verdad es que necesitamos una información, un manejo como esto, porque en rigor las empresas actualmente, en el día de hoy, necesitan personal capacitado para controlar el uso de los recursos económicos y así poder llevar a cabo el cumplimiento de una estrategia organizacional que esté básicamente direccionada a la gestión eficiente y, por qué no, efectiva de los recursos financieros. Muchas veces, y esa es la tónica, porque aplicar los procesos y herramientas de tipo administrativas, financieras y operativas, como usted lo ha mencionado, ¿para qué? Para diagnosticar, proyectar, gestionar, controlar el uso de los recursos financieros. Las empresas, nosotros estamos muchas veces, nos focalizamos solamente en la parte operativa, en la idea del negocio, en la emoción, el enamoramiento de nuestro proyecto, y bueno, y nos quedamos ahí. Pero cuando llega el momento, como usted lo dice, efectivamente, cuando llega el momento de realizar un recuento de cómo está nuestra salud financiera organizacional, muchas veces todo ese romanticismo idílico se desmorona ante, por ejemplo, una mirada seria, directa, de un especialista como lo es usted. Y por eso que yo también tiendo a pensar de que a muchos de nosotros, los emprendedores, empresarios, nos atemoriza de alguna manera la comunicación con un especialista financiero. ¿Por qué? Porque nos pone en evidencia, ¿no? No, sobre todo pues sí, a veces existen esos temores por de pronto no manejar algo tan básico. Mire, las finanzas son aritmética básica, suma, resta, multiplicaciones y divisiones. Eso es lo que yo le digo a mis estudiantes, porque crean lo que no solo el empresario del común, el empírico, el emprendedor, sino el mismo estudiante del área financiera le tiene temor al tema de las finanzas. Y esos son los paradigmas que tenemos que romper. Las finanzas parten de los principios básicos de la aritmética básica, simplemente unas buenas sumas, unas buenas multiplicaciones, unas buenas divisiones. Y lo que sí somos es un poco, entre comillas, nos volvemos como los amargados del paseo, porque colocamos los pies en la tierra. Entonces le decimos a esos visionarios, a esos soñadores, de que los sueños hay que tenerlos y hay que hacerlos y hay que impulsarlos, pero hay que hacerlos con los pies en la tierra. Hay proyectos muy bonitos, maravillosos, muy descrestadores, como decimos nosotros, pero que cuando llegan al momento de la financiación, al momento de la consecución de los fondos, el proyecto muere inmediatamente. O no nace con los fondos suficientes y necesarios, y simplemente la mortalidad o la tasa de mortalidad empresarial es muy alta, no por lo innovador del producto, del proyecto, no porque no se haga el ejercicio comercial, sino simplemente porque no tuvo las fuentes de financiación sólidas y necesarias para poderse sostener. Y por eso también pues las empresas también mueren, ¿no? En su ciclo de vida también puede pasar que un mal manejo financiero, una mala decisión financiera, pues haga que, por muy bueno que sea el proyecto, por muy bueno que sea el producto, el servicio que se preste, pues las finanzas al final le están diciendo que las decisiones que tomó fueron certeras o no fueron certeras. Pero hay algo que sí aterriza en la realidad, es el direccionamiento estratégico que tienen las empresas. Tienen muy buenas misiones, tienen muy bonitas visiones, pero si no tienen las finanzas,
definitivamente no se van a poder lograr. Exacto, sí, no, eso es un muy saludable recomendación. La verdad de las cosas que es necesario hacerlo y por eso que también cobra tanta importancia cuando se tiene una sociedad o se tiene también un desarrollo de un organizacional, contar con un especialista en el ámbito financiero que sea capaz de de determinar qué hacer, por ejemplo, con las utilidades, cómo reinvertirlas, dónde canalizar de mejor forma estas, se convierte en un arte muchas veces. Y eso es muy, muy saludable para una organización. Así que comparto plenamente lo que usted plantea, doctor Sánchez. Claro que sí, doctor Ignacio. Sí, solo para confirmar acá, un alumno nuestro también, don Diego Fernando Vivas, comenta que son más de 133.889 millones en pesos colombianos. Aparentemente ahí es donde está claro, gracias a Diego por aterrizarnos la cifra. Eso es lo que la connotación que damos en el tema de tributación de lo del régimen simplificado y el régimen común, obligadas o no obligadas a llevar contabilidad para tributar. Pero recordemos que todos necesitamos llevar las cuentas. Sí, de todas maneras. Y muy bien, pues doctor, agradecido. Yo sé que es importante ya también no abusar de sus tiempos. Ha sido muy grata esta conversación. No hemos dado la instancia de generar este coloquio maravilloso de poder compartir experiencias. Usted nos ha entregado esta maravillosa expertise y sé que para muchos de nosotros, así como lo plantea también don Ever Gutiérrez, lo planteó en su consulta, lo vuelve a ratificar agradeciéndole, muchos de nosotros tenemos el interés de tener un capital para invertir en algún nuevo proyecto, préstamos bancarios, ahorros, inversionistas, etcétera. Pero de algún modo, como plantea Ever, hay un temor en invertir, porque no se sabe en qué qué tipo de mercado es, porque los mercados son cambiantes. La verdad es que es complejo dar una recomendación de cuál sería el enfoque de ideas o nuevos proyectos a asignar, porque va a depender mucho de la expertise del tomador de decisión en este caso. Entonces, pero la invitación debe ser definitivamente a ser más amigable quizás con la finanza, partir quizás desde muy abajo también entre nosotros mismos, incluso generando educación financiera a nivel de nuestros hijos, porque eso realmente se constituye en un valor a futuro, pero innegable. Claro que sí, doctor Ignacio. Y definitivamente es la pregunta de siempre, la pregunta que recibimos los financieros todos los días. Tengo un dinero, tengo un recurso, ¿en qué lo puedo invertir? ¿Qué me recomienda? La verdad es que responsablemente no se pueden hacer recomendaciones frente al dinero de los demás. Sería muy fácil decirle, jugar con la plata del otro. Claro. Pero si somos responsables los financieros, tenemos que todo enmarcarlo dentro de un proyecto mínimo básico. Y yo le digo a todos mis amigos que me hacen esa pregunta y que tienen un dinero para disponer, yo les digo, miren, si tienes un dinero, cuídalo, busca que genere un rendimiento por lo menos mínimo, no lo dejes quieto, busca la seguridad, hay productos financieros en el mercado financiero que le pueden garantizar una rentabilidad mínima pero segura, pero sobre todo si tienes un proyecto que sea un proyecto que te guste, un proyecto que sea tuyo, que le nazca y apuéstele a ese proyecto. Esa es la recomendación más fácil para estar uno contento en donde quiere invertir. Totalmente, no, totalmente. Así que maravilloso, realmente le agradecemos. Han llegado también nuestro agradecimiento de parte de la Rectoría, reconociendo su exposición brillante. Le dan también las gracias desde México. Así que, doctor Sánchez, ¿qué más decirle? Reiterar mis agradecimientos personales por poder conocerlo, poder conversar. Sé que también compartimos academia, compartimos muchos
desafíos a nivel también de posgrado y por ende entonces conozco claramente el valor que hay tras suyo, toda la entereza que hay por querer desarrollar una actividad académica, también empresarial y a su vez también de traspasar de alguna manera, seguir elevando de su nivel, avanzando en sus estudios. Así que eso es maravilloso porque de seguro también es capaz de traspasar esa experiencia a sus seres más cercanos, como son su familia, sus alumnos y también el medio que les rodea. Así que hoy, en esta tarde, hemos tenido la oportunidad de conocerlo y de verdad ha sido un verdadero orgullo y un honor poder compartir con usted esta conferencia. De mi parte, yo me despido, doctor, y serían sus palabras al cierre ya. Doctor Ignacio, pues el honor es para mí, agradecerle a usted por esa moderación que acaba de hacer de este panel, de esta ponencia tan grata, tan agradable, poder saber que he tenido el honor de compartir esta tarde con uno de mis profesores, con uno de mis maestros en el doctorado. Para mí fue quedo gratamente sorprendido y gratamente satisfecho. Agradecerle a las directivas, a todas las directivas de la institución, de la universidad. Es importante que nos hayan abierto estos espacios. Ojalá más de mis compañeros se puedan unir a estas convocatorias, puedan compartir estas experiencias. Tenemos claro de que pues no nos las sabemos todas, pero sí tenemos la posibilidad de alguna u otra forma ayudar en algo, aportar en algo. Es una labor social, es una responsabilidad que tenemos como profesionales. De nuevo, a todas las autoridades de la universidad, al Centro de Ayudas Educativas, al Centro de Ayudas Virtual, porque nos facilita la comunicación y será un honor poder seguir contando con ustedes y poder seguirles aportando lo que ustedes requieran. Invitarlos a nuestra Colombia, a nuestra hermosa ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca. Agradecerle a mis compañeros colombianos que están en línea, a los de los otros países, los que están desde Centroamérica, desde México, desde Sudamérica. Un saludo cordial para todos y que ojalá haya podido cumplir con todas las expectativas que tenían en esta primera ponencia. Totalmente. Muchas gracias, doctor. Recordarles también a nuestros asistentes que la ponencia del doctor Sánchez ha quedado íntegramente grabada en formato MP4 y queda a vuestra disposición como un material académico de alta factoría. Por lo tanto, lo pueden solicitar, está dentro del link también de nuestra universidad. Los invito a que naveguen en ella, www.vjonline.mx, indaguen, investiguen, revisen los programas académicos. Los invitamos nuevamente a que sigan desarrollándose en esta conferencia maravillosa de webinars que tenemos, donde precisamente la universidad lo que hace es destacar a los mejores alumnos y los coloca al frente de Sudamérica, de Norteamérica por el lado de México, y simplemente es compartir experiencia y conocimiento. La universidad tiene una misión de tipo sociocomunitaria donde pone al ser humano por delante, por sobre todas las cosas. Nos importa mucho la capacitación, nos importa mucho el crecimiento personal, la trascendencia de las personas, porque sabemos que de esa manera nos aseguramos una mejor sociedad. Así que, amigos míos, maravillosa esta experiencia. Gracias nuevamente, Héctor. Un abrazo a la distancia, doctor, y estamos comunicados en una próxima convocatoria. Nos despedimos, que estén muy bien. Gracias, doctor. Chao. Chao.